Ya. Ya, parto entonces. Bueno, primero, gracias a todos por estar acá. Les voy a presentar los avances de mi memoria que tiene el título Caracterización de una disfunción ejecutiva por medio de un modelo de predicción etaria. Primero, les voy a hablar sobre el contexto general del tema, luego comentarle el problema identificado, la hipótesis, objetivos y metodología, y finalmente les voy a mostrar lo que llevo de desarrollo y lo que queda pendiente. Esto es más o menos lo mismo que vimos en la presentación pasada, o sea, los antecedentes no han cambiado, y que actualmente se estima que por año se tienen alrededor de 78 millones de casos de traumatismo cráneoencefálico, o TEC, a nivel mundial, y 38.000 casos en Chile. Esto lleva aproximadamente 19 millones de casos de disfunción ejecutiva en el mundo, o sea, prácticamente un Chile todos los años, mientras que en nuestro país se estiman 15.500 casos de disfunción ejecutiva al año. ¿Pero qué es la disfunción ejecutiva? Bueno, como vimos la otra vez, lo primero que hay que saber es que en la corteza prefrontal del cerebro se tienen tres sistemas, el dorso lateral, orbital y medial, y cada uno de estos sistemas regula o está encargado del correcto funcionamiento de las distintas funciones ejecutivas, que son esas que se ven en recuadros como memoria de trabajo, control emocional, automonitoreo, etcétera. Para el correcto funcionamiento de las personas, estas funciones ejecutivas trabajan en conjunto, regulando, por ejemplo, impulsos, controlando lo que decimos, y hacemos según el contexto en el que estamos. Cuando alguna de estas funciones ejecutivas se ve dañada o trastornada, se padece de una disfunción ejecutiva. Y debido a que las funciones funcionan, valga la redundancia, en conjunto, al haber una dañada afecta la totalidad del comportamiento de la persona, obviamente con énfasis en la función dañada. Entonces, sabiendo esto, el problema que se identificó fue la medición deficiente de disfunción ejecutiva en situaciones cotidianas. Esto sucede principalmente por tres razones. Primero, lo convencional de los instrumentos de medición, que son test clínicos y entrevistas, test de papel generalmente. Luego, el contexto controlado en el cual se evalúa a los pacientes. Y finalmente, la poca claridad sobre las variables médicas que caracterizan una disfunción ejecutiva. Por otro lado, las consecuencias de este problema se pueden separar en dos aristas. La primera de salud y la segunda económica. El hecho de que haya una medición deficiente implica en varios casos pacientes incorrectamente diagnosticados, pacientes diagnosticados tardíamente y pacientes no diagnosticados. El diagnóstico tardío o el no diagnóstico implica en los pacientes un aumento en el daño de estos y tratamientos más largos. Por otro lado, el mal diagnóstico conlleva un costo para los no pacientes que asciende a 465 millones en total al año, considerando un 1% de pacientes mal diagnosticados. Finalmente, el diagnóstico tardío, al implicar tratamientos más largos, puede implicar mayores días de licencias laborales para los que estén trabajando, lo cual también tiene un costo estimado que es de 774 millones de pesos al año, el cual podría disminuir considerablemente si se mejora el diagnóstico de disfunción y se empieza un tratamiento temprano. La hipótesis de mi memoria es que con las variables de la plataforma neuronal se debe poder estimar el desempeño de las funciones ejecutivas, además de determinar cuáles de estas tienen un mayor impacto en la estimación. ¿Qué suena? No sé, Por favor, algo, cierren los micrófonos para que no tengamos ruidos molestos. sí, están como pegando algo. Ya, ¿qué está? Mi objetivo general es seleccionar el conjunto de variables psicosociales que permite caracterizar el desempeño de una función ejecutiva en situaciones cotidianas, para hacer más certero el diagnóstico de disfunción ejecutiva, lograr reducir los tiempos de tratamiento y los costos asociados a esto. También se cuenta con 5 objetivos específicos, en donde el estudio del estado del arte ya se realizó, al igual que la creación y simulación de datos con la plataforma. Ahora, con los datos simulados y varias muestras distintas, se desarrollaron varios conjuntos distintos de datos y modelos de predicción etaria, para así determinar cuál de estos conjuntos desarrollados es el que permite predecir mejor la edad, ya que la edad está directamente ligada al desempeño de las funciones ejecutivas. Finalmente, me falta realizar la maqueta funcional, donde se presentarán los resultados, y la evaluación social y económica, que también ya está lista, que avance un poquito en ese aspecto. La metodología que se sigue es la KDD, en donde hay una actividad a realizar en cada paso de la metodología. En particular, en la transformación se aplican técnicas de feature engineering para construir distintos conjuntos de datos, y luego en el minado se implementan los modelos de Naive Bayes, Random Forest y Support Vector Machine, ya que estos, según la documentación, son los que
entregan mejores resultados, sobre todo Night Bayes y Random Forest, en el tema de diagnóstico y Machine Learning, diagnóstico médico. Para la primera parte del proceso KDD, en donde se trabaja para estructurar los datos iniciales y ya tener una base con la que trabajar, se crea una API REST, en donde se pueden enviar los datos generados en la plataforma y así poder almacenarlos en una base de datos alojadas en el servidor del WIC, el Bowie. En esta imagen se puede ver que la API ya tiene un endpoint accesible, ahí levanta el mouse, ahí arriba, un endpoint accesible a través de Internet, esto gracias a Víctor que me ayudó la última semana en este tema. Y aquí, bueno, se ve el otro endpoint donde se envían los datos, donde se pueden postear los datos. Y ya está funcionando. Bueno, como les comentaba antes, y también en la presentación anterior, la principal transformación que se implementará será la de Feature Engineering, para construir así varios sets de datos distintos, y así finalmente poder ver cuál de estos entrega un mejor resultado. Acá hay dos caminos a seguir: la forma automática, que toma todas las tablas de la base de datos, y simplemente hace todas las posibles combinaciones de variables, suma de este, contar este, el mínimo, el máximo, etc. Y está el otro, que es la construcción de la base manual, donde se construyen las variables en base a criterios propios. Estas dos bases ya están construidas y la automática tiene 622 variables y la manual 72 variables. Aquí un pequeño disclaimer: en la presentación anterior aparecían 40 y tantas miles de variables y esto cambió porque modifiqué un poquito la estructura de la base de datos y está un poquito más optimizado ahora. Bueno, en el caso de los filtros de Feature Selection, se desarrollan los que se pueden ver ahí. Primero, se eliminan las variables con datos fijos, o sea, varianza cero y variables duplicadas. Luego se eliminan las variables altamente correlacionadas. Luego se eliminan aquellas que tengan un alto valor de información mutua, que implica dependencia entre las variables. Nosotros queremos variables independientes. Y finalmente, se hace una combinación entre la correlación y la información mutua. Y aquí en la tabla se puede ir viendo cómo van disminuyendo las variables a medida que se aplican más filtros. Aquí me falta corregir un par de errores que me salieron hace poquito, entonces que todavía no lo hago, por eso aparece una X y no se muestran los resultados. Bueno, luego se utilizan estos últimos 4 datasets: varianza cero, correlación, información mutua y correlación más información mutua, para construir más sets de datos utilizando los métodos Wrapper, Forward y Backward, en donde se evalúa el desempeño de un modelo al ir agregando o quitando variables. Finalmente, esto resulta en tener 26 sets de datos distintos de variables, contando estos 16 que aparecen aquí, más los 10 que aparecen acá. Bueno, y estos 26 sets de datos distintos se van a aplicar a 3 modelos de Machine Learning, que serían Super Vector Machine, Random Forest y Night Bayes. Bueno, lo que estaba pendiente sobre este proceso ya está listo, y acá otro pequeño disclaimer: que inicialmente iban a ser 300 variables las que se iban a construir de forma manual. Sin embargo, hay dos factores que hacen que ahora se tengan 72 en vez de 300. Lo primero y más importante es que del juego no se están exportando datos de la mesa 2, que es la mesa que tiene más variables, que tiene más acciones, lo cual ya lo están corrigiendo los desarrolladores. Y lo segundo es que hay variables que eran redundantes o que no se podían calcular con los datos que se tenían. Para terminar, acá les muestro uno de todos los modelos entrenados con el set de correlación más información mutua de la base manual. Les muestro este porque es de los que tiene un mejor desempeño, aunque con datos simulados el desempeño no indica mucho, pero cuando se tengan datos reales se presentará algo similar con la base, con el set de datos que haya tenido mejores resultados. Entonces, que aparece, bueno, el nombre de la variable y lo que significa en el contexto del juego. Bueno, para este set de variables se tienen los siguientes valores de la métrica de desempeño, los cuales claramente no son muy buenos al ser datos simulados. Y sobre esto me falta implementar el código para calcular el AUC, por eso también aparece una X ahí. Y bueno, sobre el minado ya están implementados todos los modelos con optimización de parámetros y cross-validation, y me falta ahondar un poquito más en la evaluación de los modelos, que era lo que les mostraba recién, y revisar en general todo el código para ver si es que hay algún error o algo extraño. Y bueno, o sea, obviamente cuando se tengan ya los datos reales, volver a revisarlo todo. Eso, muchas gracias por su atención. Bien,
Muchas gracias, José, por la presentación. Ya creo que estamos llegando Ujú, al último punto y está bastante redondita. A mí ujú. solamente me queda una pura duda. Ándate a los, donde están los modelos. Al tiro, estoy abriendo aquí una cosa para tomar apuntes. ¿Y dónde están los modelos? ¿A qué parte? ¿A qué se refiere con los modelos, profe? Ah, espérate, ¿A déjame. cuál parte? No, baja. Aquí, aquí. Ahí mismo, Ujú. ahí mismo. Ya. A ver, explica un poquito más esa cuestión porque te pasaste muy rápido y no te caché mucho. Ya. Bueno, aquí yo tengo principalmente 5 métricas de evaluación, que son las clásicas, o sea, precisión, recall, F1, que es esta como Ya, ponderación entre precision y recall, de acuerdo. accuracy y AUC. Mm, Entonces, bueno, primero, recalcar que tengo datos simulados, entonces no se puede confiar en estos resultados. Pero lo que está pasando aquí es que, como con los datos que yo tengo simulados, simulé mucha gente de la clase uno, estaba muy sobreajustado para esta clase, entonces aquí no estaba prediciendo nada. Se tienen pésimo desempeño para estas otras clases. Bueno, aquí a ahondar un poquito sobre precision, que esto quiere decir que de todas las asignaciones a la clase uno se tiene que un 52% corresponden a asignaciones correctas. Eso sobre la precisión y sobre el recall. Aquí se tiene que, se está achuntando a todas las personas que pertenecen a la clase uno. O sea, tengo un 100% de efectividad, por así decirlo, en achuntarle a la gente que efectivamente pertenece a la clase uno, ya. aunque yo esté Párate, prediciendo de más. ya, párate un rato ahí. Yo sé que son datos simulados y los datos, comillas, reales te llegan en marzo. ¿Sí? Me deberían llegar, de hecho, a fines de enero o febrero. O sea, no es que me lleguen, es que los tengo que tomar. Ya, los va a tomar, ya, los va a tomar ahora. Perfecto. Las variables que te han dado los médicos, porque esto está simulando lo que los médicos te han dicho, ¿cierto? No, o sea, estas simulaciones no es que yo cree datos, sino que yo juego con la plataforma, utilizo la misma plataforma Ya, y hago corridas haciendo actividades al azar. Entonces yo selecciono, por ejemplo, ok, este ya, botón, este otro botón y voy siguiendo. Y sí, ahí genero un set de datos. entiendo. Bueno, entonces solamente eso quiere decir que estos son, por así decirlo, los modelos preliminares que tú has estado probando, pero la verdad de la milanesa la vamos a ver cuando, a final de enero, ¿cierto? Cuando tomen los datos que son los que han estado involucrados en el juego. Claro, o sea, datos de personas reales Datos de que personas reales. nunca han visto la plataforma. Perfecto, Ujú. datos de personas reales. Ya. Adelante un poquito. ¿Alguien levantó la manito, parece? Sí, Alberto, ya. Después le damos la palabra a Alberto. Avanza un poquitito. Dale. Perdón, Aquí termina. párate. Eh, en la tesis justificaste bien en la memoria por qué se eligió Super Machine Random Forest en Ice Valle, ¿cierto? Sí, Ya. sí, o sea, lo que pasa es que, o sea, no sé si quiere que lo explique ahora o con que No, esté no, no, en el no, no, informe. si el contado, tiene que estar en el informe. Ya. Ok, ya, Ya, gracias, sí. José. Le damos el paso entonces a Alberto. Ujú. John Albert. Grande, don José. Oye, ¿te voy a ir un Ujú. poco a la slide de las métricas de evaluación? Eh, Me faltó escuchar un poco más el por qué o como cuál va a ser tu métrica principal de evaluación para tu memoria. Porque si bien uno puede usarlas todas, como dependiendo del objetivo del negocio, una es más importante que otra. Entonces, tal vez dedicarle una slide a explicar eh, cuál o cuál es y por qué elegiste tu método de evaluación es importante. Lo otro es que Ya. está usando Scikit-Learn. Sí. Cuando ocupas, o sea, cuando tienes un problema multiclases como el que tienes acá, las métricas de evaluación pueden ser micro, macro, average. Hay como varias Ujú. opciones dentro de las métricas de evaluación. Y tal vez debería explicar Sí. esa ocupaste acá en el problema multiclase y por qué. Porque, por ejemplo, si tienes datos imbalanceados, de repente ocupar una micro es mejor que ocupar una macro. Pues claro, depende del caso, pero explicar eso también. Ya. También hubiera sido bueno Con... mostrar, como dijiste, hay un balance de clases, tal vez mostrar un gráfico con el imbalance de clases y explicar cómo la trabajaste si es que lo trabajaste, porque
en scikit-learn hay opciones para poder balancear. Cuando tú sabes que hay un imbalance de clase en el entrenamiento, hay opciones para poder ponderar las funciones de pérdida dependiendo del modelo, y eso te ayuda a obtener métricas más equilibradas a lo largo de todas las clases. En ese punto, que por ejemplo acá, bueno, dependiendo de los datos igual, pero estás prediciendo o clasificando mucho mejor para una clase que para la otra, también se puede ver a que no usaste una ponderación al momento de entrenar. Claro, Entonces, sí. darle una vuelta a Sobre ese eso. punto, ¿Sí? sobre ese punto, el tema del balanceo de clase, a priori no debería haber problemas porque yo seleccioné las muestras como equitativamente por clase, o sea, 10 personas por clase. Entonces, no debería haber un problema de balanceo. O sea, Pero sí, obviamente, voy a revisar el tema de micro y macro. Que de hecho, igual aprovecho o sea, te preguntaré después como para ver ese tema, que tampoco lo cacho mucho, cómo interpretar ese resultado de micro y macro. Así dale. que te calzaste el tiro para preguntarte en el futuro. Pero gracias. Sí. Y sobre la métrica más importante es el recall, definitivamente. O sea, la gran mayoría de los problemas médicos lo que importa es poder como detectar a una mayor cantidad de población. ¿Sí? Aunque haya como una sobredetección, aunque detecte más personas que en verdad no tengan el problema, lo que importa es detectar la mayor cantidad de personas que sí lo tengan. Entonces, recall es como lo más importante. Así Bien. que sí, me faltó destacarlo y buena idea ponerle como una slide dedicada a ese, por lo menos. Y lo otro es Así que que, gracias. puedes Ujú. retroceder un poco al slide de selección de características. A la slide de esta. Sí, creo que más adelante, pero en fin, mi punto es que tú hiciste un trabajo súper grande en la selección de variables. Ujú. Y una de las cosas que se pueden sacar de ese estudio siempre es ver como cuáles son las variables más importantes y por qué, o intentar ver por qué esas variables son más importantes para tu estudio. Tal vez Ujú. tener una slide explicando un poquito más los datos y por qué esos datos fueron más importantes, o esas variables fueron más importantes para tu estudio, sería bueno. Que, claro, Mm. siento que en la presentación dedicaste mucho tiempo en explicar la metodología y de repente faltó un poco mostrar los datos que estoy usando y por qué esos datos fueron más importantes que otros que descartaste. Ya, faltó más énfasis en los datos y las variables. Claro. Principalmente las que Ya. seleccionaste, las seleccionadas después de aplicar el grapper y todo eso. Creo que eran estos de acá, Claro. como que están Y nomás. lo más Ya, eso, ya, sí. Sí, esa era la slide. ya, Y eso. entiendo. Felicitaciones por la presentación. Muchas gracias. Voy a poner aquí en mis comentarios también, preguntar al Alberto, futuro. ¿Más preguntas, chicos? Sí, José, hola. Ujú. Hola. Bueno, primero, gracias por la presentación, José. ¿Podemos comenzar desde un principio que te quiero hacer un par de sugerencias chiquititas primero y después quizás darte una... Cuando coloqué jugadores, para que no quede tan fuerte, coloca o barra paciente o paciente. Ya, Que es como, esto te lo digo como médico, ¿no? Como que te choca un poquito. Después, si ya. seguís, tienes que explicar, porque digamos, para la persona que lo ve por primera vez, qué es mesa 1, mesa 2, o sea, en qué consiste el juego, quizás un dibujo, porque dijiste mesa 1, mesa Ya. 2, mesa 3, mesa 4, y uno después ve las clases, y ves clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, es decir, ¿será que hizo la combinación con la mesa 1 distintas clases? ¿Será que hizo? Entonces hace como un dibujito muy, muy simple de cómo trabajar las mesas y cómo después hacer la combinación con las clases para hacer si es, y dividirlo si es random o es manual. ¿Me explico? Ya, Porque claro, si toda la no, razón. o sea, claro, así a todos, digamos, como una cosa muy general, tampoco le dediques mucho tiempo a explicar, sino como para que uno cuando lo ve por primera vez diga, ah, así funciona. Después Ya, sí. respecto, cuando ya empezás a hablar, yo haría, así como lo que te dijo Alberto, yo haría quizás un Ujú. pasito antes en lo que llamaría optimización del proceso. Y allí Ya. explicaría cómo trabajé con las variables y vos
A ver, yo, ¿qué es lo que a mí como médico? Ahora te doy la visión médica. A mí me interesa más la manual, ¿por qué? Porque la manual yo la voy decidiendo las variables. Entonces yo puedo ponderar las variables más importantes dentro de esas 80, 70 que te quedan, inclusive decirte, mira, acotame, José, estas 30, y allí decís, bueno, los médicos me sugirieron esta, ponele, estoy diciendo una, cuando ya haces la limpieza de datos, ¿eh? Por eso en la optimización tenés que poner antes, que tenías todas las variables, después cuando haces la limpieza de datos, y después cuántas te quedaron. Y en esas cuántas te quedaron, antes de mostrar solo esas 5 o 6, hay pasos intermedios, y seguramente alguien te ayuda a decidir, sobre todo con con las variables manuales. O no te ayudaron los médicos allí, te dijeron prioriza esta. Es que el set de bases manuales fue enteramente construido por ellos, o sea, de todo lo que se podía Vale. rescatar del juego, con ellos construimos esta base de 300 variables que les comentaba antes, pero habían algunas que con los datos que se tenían no se podían calcular o eran redundantes entre sí, entonces ahí fui cortando y bueno, lo más importante de por qué se redujo tanto esa cantidad de variables es que los datos de una de las mesas del videojuego no se está exportando. Entonces, de las 5 mesas en total, tengo datos de 4 mesas. Entonces, Perfecto. en sí, las 72 variables son relevantes médicamente. Tienen algo, o sea, están ahí porque ellos las crearon. Listo. Entonces, ya teniendo eso como base, yo voy filtrando con estos medios de, como ingenieriles de feature selection. Se Sí, aplican no sé. filtros de acuerdo Sí, a sí, la... eso lo entiendo todo, porque es más o menos como estamos trabajando también con la parte de presión pero em, listo, ya me queda claro. Entonces, vos, esa cantidad de variables que quedaste al final, son todas, te las han dicho los médicos, digamos. Claro, por lo Listo. menos la base manual. La manual, claro, que es en realidad la más importante a la hora de analizar de la que, porque en la automática vas a tener una serie de combinaciones posibles, ¿no? Que, bueno, Claro, hay que que ver va a ser cómo, difícil de interpretar también. exacto, digamos, es bueno porque te va a servir como un control, te sirve, pero en realidad, médicamente hablando, te sirven las que obviamente, te estoy hablando médicamente hablando, no ingenierilmente hablando. Ingenierilmente hablando sirven inclusive las combinaciones todas, pero no, es que no había una más. Ah, sí, cuando hagas entonces esas variables, en vez de esas poquitas, hacer una, si puedes hacer una tabla, un Aquí, voy al final. claro, un poquitito más, claro, porque son muy poquitas esas variables. Entonces, si puedes hacer Claro, una tabla un poco previa, como para que uno pueda ver al menos unas 10, ¿me explico? Porque si no queda un salto muy grande, de esas 300 se entiende todo, pero queda un salto muy grande a cuanto a contenido, lo que estás analizando, porque si uno mira y dice, aunque no sepas del tema, dice, mira esto otro y mira esto otro, ¿se entiende? Ujú. Quizás aquí, en vez de, también otra cosa como que se me había ocurrido, que en vez de poner esto como tan genérico, o sea, primer elemento seleccionado el menú general de la mesa 3 mencionar como a qué hace referencia este tipo de actividad, pues, o como, por ejemplo, la atención en un menú, como Perfecto. si es que está atento, o el tiempo que se demora en interactuar. Pues, entonces, al final, las cosas importantes podrían ser la atención, el tiempo y, bueno, no sé, pues que, como te digo, estos son datos simulados, entonces no puedo guiarme de esto, pero como algo más general que el detalle de cada variable, sino que como que aspecto es más relevante al momento de predecir, como el tiempo que se demora en resolver una cuestión, la cantidad de errores que tiene al momento de hacer alguna actividad, etcétera. Claro, ¿y sabes qué podrías hacer para que quede bonito? Podrías hacer el dibujito y entonces ponerle a la persona caminando, o sea, un solo dibujo, entonces decir, bueno, acá la persona se dirige de acá a acá y presta atención tanto, esto es una variable. Acá la persona está mirando en el monitor, no sé, estoy diciendo una tontera muy grande, pero es como, entonces, acá, ¿me entendés? Que marcas Ujú. como con una crucecita y decís, bueno, acá sería otra variable. Entonces, visualmente, cualquier persona dice, claro, es interesante, claro, acá, claro, ¿se entiende? Sin entrar en cómo funcionaría en el cerebro. Esa también puede ser otra, si no Claro. te queda una tabla aburrida no, quiero decir no quiero decir aburrida, perdón, dinámica, porque es una presentación.
Claro. ¿viste? Lo haces dinámico y vos hablas más que lo que habla el dibujo, que la tabla. La tabla vos la presentás y la gente tiene que leer, entonces no te atiende. En cambio, que haces un dibujito y vos vas hablando y decís, bueno, acá sería la interacción así, acá sería así, y esta es una variable, y esta es otra variable. Sería también Claro. una forma de, porque como es interactivo, como es un juego, ayúdate con la imagen visual, a eso voy, para que te sirva. Ya. Nada más porque el Ya. otro ya te lo dijo Alberto. Ya, gracias. Yo De quisiera nada. agregar algo, me sumo a las palabras de Flavia y creo que te lo había comentado también, como intentar explicar de alguna manera general las variables porque tienes muchas variables y claro, eso que decías tú, tal vez como clasificarlas por tipo de variables, estas son variables como de movimiento del jugador, tiempo de interacción, más que ir al detalle y mostrar una lista enorme con las variables que tienes, hacer eso que dijiste tú. Lo otro que decía Flavia, que es súper importante, es que la selección, bueno, cuando haces ingeniería de características, muchas de las variables que tienes vienen generalmente de la expertise de algún experto del negocio. Entonces, si esas variables te las entregaran los médicos, dedicarle una slide tal vez a explicar alguna de esas variables sería interesante porque claro, decir que hice esto y obtuve 30 variables, pero no mostrar cuáles son las variables y la importancia de estas variables, igual te deja un poco cojo. Entonces, darle una slide a eso sería interesante. Estoy tomando apuntes. Experto. Ya. Ya, gracias. Bien. ¿Hay más preguntas, no? Parece que no. Bueno, hoy día fuimos bastante poquitos los que tenemos y la verdad es que la idea de los seminarios es que estemos todos, porque hay que dar información para todos. Así que, bueno, algunas cositas que quiero simplemente comentarles. Voy a parar de grabar, porque en realidad